Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que ahí no había habido más que una barca y que Jesús ya no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, que significa maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos. Agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Aquí vemos a las muchedumbre, ¿no?, que se habían saciado con la multiplicación de los panes, que habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Ahorita se les había perdido de vista, como se dice, no lo encontraban, veían la barca con sus discípulos, pero Jesús no estaba ahí, dice, ¿no? Pero ellos no se quedaron contentos, no se quedaron tranquilos, comenzaron a subirse a las barcas para atravesar y llegar así llegaron al mar de Cafarnaúm, ¿no?, en busca de Jesús que iban, ¿no? Al encontrarle, ¿qué le dicen? Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Que no te vimos, como quien dice, no vimos cuándo viniste hasta aquí. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Y Jesús, llamándole la atención, les dice: ustedes me buscan no por las señales que han visto. Y les dice que es más importante obrar por el alimento que permanece antes que por el perecedero, ¿no? El alimento es Él, el mismo que se ofrece. El mismo Jesús les dice: trabajen no solo por el alimento perecedero, sino por el que permanece para la vida eterna, les dice, ¿no? Y ellos le dicen: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Creer en Él, creer en el que Dios ha enviado. No podemos, hermanos, decir: yo creo en Dios, pero no creo en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no es creer, eso no es tener una fe verdadera.
Si crees en Dios y no crees en Cristo, estás engañándote, hermano. Aquí también vemos cómo esta muchedumbre va buscando a Jesús, va buscándolo porque ellos en el fondo piensan que van a tener asegurado el pan y muchas cosas más, como Jesús se percató de eso, ¿no? Que lo siguen porque Él les ha alimentado, se han saciado, pero no descubren lo que verdaderamente Jesús les trae, ¿no? La vida en abundancia, la promesa de la vida eterna. Él mismo se ofrece como alimento verdadero. Y así vemos, hermanos, cuántas personas hacen peregrinaciones a lugares alejados, muy alejados, 1, 2 veces al año, según la festividad de su imagen preferida, ¿no? Y caminan, llegan hasta allá de rodillas. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Por qué hacen eso? Porque están interesados en un milagro del Señor. Pero no llegan al fondo de lo que verdaderamente es Cristo. Cristo que es verdadera comida, verdadero alimento, hermano. Nadie dice que están mal estas peregrinaciones. Nadie dice que esos caminar, peregrinar, llegar de rodillas a esos lugares santos, que está mal. Lo que no está bien es que de ese momento, de ese día que tú ofreciste ese sacrificio para que se sane tu ser querido, para sanarte tú mismo, para tal o cual petición que le hagas al Señor. Y de ahí, los otros 360, 365, 64, 63 días del año, te olvidaste. Te olvidaste de ir a buscar esa fuente de vida que es Jesús en la Eucaristía, hermanos. Eso es lo más triste, que lo buscas de los 365 días, lo buscas 2 días y de ahí te olvidaste. Te olvidaste, ese es ser ingrato con el Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que han hecho esas peregrinaciones han conseguido gracias extraordinarias de parte de Dios? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Hasta el otro año, en la otra fiesta del otro año. Hoy el Evangelio nos lleva a preguntarnos si nos esmeramos en buscar el verdadero alimento que es Cristo en la Eucaristía. ¿No? Pregúntate, hermano, ¿me esmero? ¿Me esmero en ir a misa todos los domingos, por no decir todos los días? ¿Me esmero en ir a alimentarme, a saciarme de ese pan de vida, de ese pedacito de pan en el que mi fe me dice que ahí está verdaderamente Cristo? Y nos lo dicen los milagros eucarísticos, hermanos. Y ese es ser un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano que está fortalecida su fe, que busca a Jesús en ese alimento que es el pan de vida. Ese pan, ese pedacito de pan que tiene su cuerpo, su sangre, alma y divinidad de Cristo. Para ella es necesario acercarnos con fe, hermano. La Eucaristía nos va a ayudar a realizar las obras de Dios. Aquí vemos que los que le preguntan, ¿no? Le preguntan a Cristo, ¿no? Le dicen, cuando Jesús les dice, trabajen por el alimento, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna.
Esto se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Y acá dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les responde, la obra de Dios está en creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en aquel que Dios ha enviado. Y si tú no buscas a Jesús en la Eucaristía, si tú no buscas alimentarte del pan eucarístico, estás yendo en contra de lo que Jesús nos dice aquí. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Yo creo que Jesús está en ese pedacito de pan. Yo creo que si lo recibo, Él va a transformar mi vida. Yo creo que si yo lo recibo, Él va a llenar mi vida, mi corazón, mi alma, todo mi ser de su presencia. Yo creo que si yo lo recibo, siempre Él va a estar conmigo y va a ser quien me fortalezca en los momentos difíciles de mi vida, en la prueba. Ahí vas a sentir la presencia, la fuerza de Dios que te sostiene, que te ayuda a mantenerte firme en tu fe. Sí, hermano, pero si tú lo buscas nomás cuando lo necesitas, cuando se te presentó una enfermedad, cuando estuviste triste por la pérdida de un ser querido, cuando te enfermaste, cuando perdiste el trabajo, cuando te quedaste sin trabajo y sin dinero. La fe hay que fortalecerla día a día y mucho más con alimentándonos del cuerpo, la sangre de Jesús en la Eucaristía. Él se ha querido quedar con nosotros por algo. Se ha querido quedar, hermanos, si no vean milagros eucarísticos y verán que ese pedacito de pan tiene vida, que es Cristo verdaderamente. Hay milagros eucarísticos hermosos a través de la historia y hasta nuestros tiempos. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la notificación de la manito hacia arriba si les ha agradado. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Suscríbete si aún no te has suscrito, comparte el Evangelio y recuerda siempre que Dios nos ama. Somos su creación. Dios nos quiere salvos a todos sus hijos. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.